Bueno, seguimos definiendo funciones recursivas sobre listas. Vamos a definir ahora la función append, que es una función que es probable que ya conozcan, obviamente que ya hayan definido. Es la función que en Ghostones ya conocíamos y se escribía como más más. ¿Está bien? Es la función que recibe dos listas y las pega, ¿está bien? Una tras de la otra, o dicho de manera quizás un poco más precisa, recibe dos listas y devuelve una lista que tiene todos los elementos de las dos listas juxtapuestos en orden, está bien, en el mismo orden en el que venían. Entonces empecemos por escribir el tipo de append. Bueno, quizás antes de escribir el tipo vamos a hacer unos ejemplos. La función append lo que hace es pegar listas. Entonces, por ejemplo, si yo append de la lista 1, 2, 3 con la lista 4, 5, 6, 7, eso me debería dar como resultado lo mismo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Siempre pega dos listas. Eh, por ejemplo, si yo pego la lista 1, 2, 3 con la lista vacía, ¿eso qué me debería dar? Bueno, me debería dar la lista 1, 2, 3 y después nada más. Entonces esto me da simplemente la lista 1, 2, 3. Y si hago append de la lista vacía con 1, 2, 3, eso también me da la lista 1, 2, 3, ¿está bien? ¿Qué pasa si hago append de la lista vacía con la lista vacía? Bueno, eso es pegar la lista vacía con la lista vacía, me debería dar la lista vacía. Este tipo de comportamientos supongo que ya los conocen muy bien de trabajar con el operador más en Ghostones. ¿Está bien? El operador que escribían así, como más y el otro más. No sé cómo lo llamaban en Ghostones, pero más se le llama a veces informalmente. Bien. Bueno, y una cosa más es que nada me impide que yo concatene o pegue listas de elementos que no necesariamente sean enteros. Por ejemplo, yo podría hacer append de la lista true, false con la lista true, y eso me debería dar una lista que tiene, fíjense que esta primera lista tiene dos elementos, esta segunda lista tiene un solo elemento, entonces el resultado debería ser una lista que tiene tres elementos que van a ser true, false, true. ¿Está bien? O podrían ser listas de letras. Por ejemplo, si yo hago el append de esas dos listas, hola chau, fíjense que recordemos que hola este es una string, que es una manera de escribir una lista de 4 caracteres, y este chau es un string, que es otra manera de escribir una lista que tiene 4 caracteres. Esto nos va a dar una lista de 8 caracteres que van a ser la letra H, la letra O, la letra L, la letra A, y después la letra C, la letra H, la letra A y la letra U. También estoy deletreando hola y chau. Y eso también se podría escribir así. Nos va a dar el string que tiene pegaditos a hola y chau. ¿Está bien? Bueno, todas esas cosas las podemos hacer. Algo que no podemos hacer, por ejemplo, es hacer el append de 1, 2, 3 con la lista true, false. Porque si 1, 2, 3 es una lista de enteros y true, false es una lista de booleanos. Si yo las pegara, estaría teniendo algo así como una lista que tiene enteros y booleanos, pero eso no se puede hacer porque ya dijimos, ya habíamos dicho que las listas solamente pueden tener elementos que sean todos del mismo tipo. ¿Está bien? Entonces esto no se va a poder escribir. Esto no se puede hacer. Va a estar mal tipado, no tipa. ¿Está bien? Bien, entonces escribamos por empezar el tipo de append. Append es una función que recibe dos parámetros, o sea que recibe un parámetro, recibe otro parámetro y devuelve algo, un resultado. ¿De qué tipo es el primer parámetro? Bueno, es una lista de algo. ¿Y de qué es esa lista? Bueno, no sé, de lo que sea. Podría ser números, o podrían ser booleanos, o podrían ser letras, entonces creamos lista de algo. El segundo parámetro va a ser también una lista de algo. ¿Y acá qué voy a escribir? Esa segunda lista también podría ser cualquier cosa. Podría ser de enteros, podría ser de booleanos, podría ser de letras. Entonces acá podría escribir la letra B para que sea algún otro tipo cualquiera. Bueno, la verdad es que en este caso no, porque ya dijimos que las dos listas que voy a querer pegar van a tener que tener elementos que sean todos del mismo tipo. Entonces, si el primer parámetro es una lista de A, el segundo parámetro también va a tener que ser una lista de A. O sea, ambas tienen que ser listas de elementos de tipo A. ¿Está bien? Y el resultado también va a ser una lista de elementos de tipo A.
Entonces, cuando queramos definir append, vamos a recibir una lista que voy a llamar lista 1 y otra lista que voy a llamar lista 2. Y vamos a tener que dar ecuaciones para definir esa función. Bueno, ¿cómo vamos a dar esas ecuaciones? La única herramienta que tenemos para definir funciones sobre listas en la clase de hoy es el esquema de recursión estructural, que nos dice que si queremos definir una función que recibe listas, podemos escribir dos ecuaciones, un caso para cuando la lista es vacía y un caso para cuando la lista es no vacía, y en el caso de que la lista es no vacía podemos usar la función llamada sobre la cola. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a querer hacer. Entonces, como dije recién, la única herramienta que tenemos en la clase de hoy es esa. Pero acá hay una cuestión, que es que hay dos listas. Tenemos la lista 1 y tenemos la lista 2. Entonces, tenemos como una opción, como una elección que hacer acá. Podríamos tratar de hacer una recursión dividiendo en dos casos dependiendo de si la lista 1 es vacía o no vacía. Esa sería una opción, una elección que podemos tomar. Y la otra elección es decir, bueno, no, fijémonos si la lista 2 es vacía o no vacía. Y eso nos daría dos maneras de enfrentar el problema, dos maneras de encararlo o dos intentos de solucionarlo. ¿Está bien? Bien, ¿y cuál de las dos maneras tenemos que usar? Bueno, uno en principio no sabe y habría que probar, habría que fijarse qué pasa. Puede ser que las dos maneras funcionen bien, o a veces puede pasar que una manera funcione bien y la otra sea muy complicada. Está bien, y uno en principio no tiene manera de saber eso. Uno tiene que jugar un poco, programar, hacer la prueba y por ahí si uno tiene mucha experiencia, de entrada se puede dar cuenta de que de tal manera va a salir y de tal otra manera no. Pero si no, en general, cuando uno está programando tiene que ponerse a experimentar. Y está bien eso, digamos, es parte del ejercicio de la programación, o sea, es parte del arte de la programación, digamos. Bien, en este caso, sugiero que hagamos la separación de casos en la lista 1. ¿Está bien? Entonces separemos en dos casos dependiendo de si la lista 1 es vacía o no es vacía. Si la lista 1 es vacía, vamos a tener una ecuación de esta pinta, y si la lista 2 no es vacía, vamos a tener una ecuación de esta pinta. ¿Está bien? Entonces, caso 1 es cuando la lista 1 era vacía, caso 2 es cuando la lista 1 no era vacía, y como la lista 1 no era vacía, tiene un primer elemento o una cabeza que llamamos X, le doy el nombre X, y tiene una cola, una lista que son todos los demás elementos salvo el primero, que llamamos XS. Bien, y no solo eso, sino que en el caso que se llama caso recursivo, que es cuando la lista es no vacía, lo que tenemos que hacer es combinar la cabeza de la lista X, la lista que teníamos acá, lo que llamábamos antes la lista 1, que sería X, con lo siguiente, que es el append de XS a la lista 2. ¿Está bien? O sea, con el resultado de pegar a la cola de la lista 1 con la lista 2. ¿Está bien? Por ejemplo, si vamos a hacer el append de 1, 2, 3 con 4, 5, 6, lo que yo voy a poder hacer, lo que voy a tener que hacer es combinar el número 1 con el append de 2, 3 y 4, 5, 6, que esto ya sabemos que es 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿cómo combino 1 con 2, 3, 4, 5, 6 para conseguir el append de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Está bien? 1 es lo que acá llamamos X, 2, 3, 4, 5, 6 sería lo que acá llamamos append de XS lista 2. ¿Cómo combinamos esas dos cosas? Bueno, es muy fácil, ¿no? Es simplemente, si al 1 se lo agregamos adelante a 2, 3, 4, 5, 6, nos da la lista completa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso es exactamente lo que vamos a escribir acá. Está bien, vamos a hacer X, dos puntos, append de XS lista 2. ¿Está bien? Acá, estos paréntesis que estoy escribiendo acá en realidad no son necesarios. Así que los voy a borrar, pero tengan en mente que están ahí, ¿está bien? A pesar de que yo no los escriba, está agrupado de esa manera. Bien, entonces eso sería lo que vamos a escribir en el caso recursivo de la ecuación. Y en el caso en el que la lista 1 era vacía,
que es lo que a veces se llama el caso base, que es cuando la función no se llama a sí misma. Bueno, si queremos pegar una lista vacía con una lista 2, como en este ejemplo, eso nos va a dar la lista 2 y la va a dejar intacta. ¿Está bien? Carguemos ese programa. Y ahora que lo definimos ya podemos hacer unas pruebas. Por ejemplo, append 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos da la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si acá le pasamos la lista vacía nos da 1, 2, 3. Si acá le pasamos lista vacía 1, 2, 3 también nos da 1, 2, 3. Bueno, y podemos seguir probando los mismos ejemplos que tenemos por acá al costado. Por acá al costado. Okay. En el caso de los strings, fíjense que podemos escribir hola, append chau. Eso nos da la lista hola chau. Bueno, y así. Y miremos este ejemplo. Este ejemplo, fíjense que yo no lo puse como precondición. ¿Por qué no lo puse como precondición? Porque de alguna manera sería una precondición de la función, ¿no? Yo no puedo pegar o concatenar dos listas que tengan elementos de distinto tipo. Eso de alguna forma sería una precondición de la función. Pero bueno, no hace falta escribir explícitamente eso como precondición porque esa restricción, esa parte del contrato ya está expresada directamente acá en el tipo de la función. Ya el tipo de la función append me está diciendo que cuando yo le doy dos listas, tienen que ser dos listas de elementos del mismo tipo. Como eso está escrito en el tipo, no hace falta que uno lo escriba explícitamente como precondición, pero sería parte del contrato de la función append. ¿Está bien? Bueno, hagamos un ejemplo un poco más detallado como hacíamos antes. Por ejemplo, si hacemos el append de 1, 2, 3 con 4, 5, 6, eso es lo mismo por esta definición que poner la cabeza de la primera lista, dos puntos, y el append de la cola de la primera lista con la segunda lista. Y eso es lo mismo que 1, 2 puntos. Y ahora la cabeza de la segunda lista y ahora el append de la cola de la primera lista, perdón, que es 2, 3, que es 3, es la lista que tiene solamente el número 3, que append con la lista 4, 5, 6. Y ahora recuerden que la lista que tiene solamente el número 3 se podría escribir así también. Entonces, por definición, de vuelta usando la segunda ecuación, como esta lista no está vacía, tiene un elemento, todo esto es lo mismo que pegarle 3 adelante a append la lista vacía a la lista 4, 5, 6. ¿Sí? Y ahora si hacemos append de la lista vacía con la lista 4, 5, 6, eso por definición, ahora por esta primera ecuación, eso nos da la lista 2 y la deja intacta. Entonces el resultado final va a ser va a ser agregarle el 1 adelante a la lista que resulta de agregarle el 2 adelante a la lista que resulta de agregarle el 3 adelante a la lista 4, 5, 6. Y eso no es ni más ni menos que la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, que era la lista que queríamos. ¿Está bien? Entonces esto de nuevo es un ejemplo que ilustra manualmente cómo es el funcionamiento de esta función. ¿Está bien? Bien. Algo que les dejo de ejercicio es que piensen qué pasaría si tratáramos de definir la función append haciendo recursión en la segunda lista. Nos quedaría algo así como append lista 1, lista 2 igual a algo, y separaríamos en dos casos, porque la lista 2 podría ser vacía o podría ser no vacía, y cuando es no vacía vamos a querer combinar x con el append de la lista 1 con xs. ¿Está bien? Bueno, esto sería lo que tendríamos que escribir, y piensen si esto se puede definir o si no. Y bueno, les adelanto que no va a ser tan fácil, y probablemente no sea posible directamente, pero bueno, por lo menos con este esquema que estamos usando de recursión estructural seguramente no puedan dar una definición usando esta técnica. Bien.
Pasamos a otra función. Bueno, pasemos a esta función que se llama sin repetidos, que lo que hace es recibe una lista de elementos y devuelve una lista que tiene los mismos elementos que tenía la lista original, pero elimina los repetidos. Por ejemplo, si yo hago sin repetidos de A, B, A, esta es una lista de letras, ¿no? Y el resultado va a ser otra lista de letras que va a tener A, B y A. Quizás podría darnos A y B, ¿está bien? No sé si recuerdan que en intro a veces los ejercicios de listas decían que la función puede devolver cualquier reordenamiento de alguna lista que recibíamos. Por ejemplo, el resultado en este caso podría ser BA o podría ser AB y cualquiera de esas dos soluciones estaría bien. Bien, o por ejemplo, sin repetidos de esta lista 1, 2, 2, 3, 3, 3 nos daría la lista 1, 2, 3. ¿Bien? Bueno, entonces tratemos de definir esa función sin repetidos. La función sin repetidos. De vuelta, recibe una lista y le elimina los repetidos. Entonces, sin repetidos, esto es un ejemplo. Por ejemplo, sin repetidos de 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, me va a dar 1, 2, 3. En algún orden, podría darnos 1, 2, 3, o 1, 3, 2, o 2, 1, 3, o 2, 3, 1, o 3, 1, 2, o 3, 2, 1. ¿Está bien? Pero lo importante es que no puede darnos ningún elemento repetido. Y no puede incluir otros elementos que no estuvieran en la lista original. Por ejemplo, acá el resultado no puede incluir al número 4. Y todos los que estaban en la lista original tienen que estar en el resultado. Por ejemplo, acá no puede faltar el 1, ni el 2, ni el 3 porque estaban en la lista original. ¿Sí? Pero lo importante es que esta lista no tiene repetidos. Bien. Entonces, sin repetidos va a ser una función que va a recibir una lista de elementos. ¿Está bien? Por ahora voy a decir que son todos enteros. Y va a devolver una lista de elementos que por ahora voy a decir que son todos números enteros. Luego, así a propósito, después pensemos qué pasaría si quisiéramos trabajar con otros tipos que no sean números enteros. Y quiero agregar una cosa más, que es que, por ejemplo, la lista vacía sin repetidos es la lista vacía, ¿no? Eso debería ser claro. Bueno, si queremos definir la función sin repetidos para una lista cualquiera, como ya dije varias veces, en la clase de hoy y en la medida de lo posible en esta materia, siempre que podamos vamos a usar el esquema de recursión estructural. O sea que vamos a tener dos casos. Caso 1 es cuando la lista es vacía, caso 2 es cuando la lista es no vacía. Si la lista es no vacía es porque tiene una cabeza, que llamamos X, y una cola, que llamamos XS. O el nombre que uno quiera, pero acá yo elegí llamarlas X a la cabeza y XS a la cola. Y en el caso recursivo, o sea, cuando la lista no es vacía, vamos a tener que combinar al primer elemento de la lista, o su cabeza, que se llama X, con, de nuevo, con la cola no, o sea, con XS no. Podemos combinar a X con el resultado de hacer sin repetidos de XS. Eso es lo que nos permite hacer el esquema de recursión estructural. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular sin repetidos de una lista 1XS. Está bien, acá supongamos que estamos en este caso. XS es alguna lista que no sé cuál es y X es la cabeza, que sería el 1. Y supongamos que yo ya conozco a la cola, cómo queda la cola cuando no tiene repetidos. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es de alguna manera tenemos que combinar el 1 con este resultado. Bien, ¿y qué es lo que falta para conseguir la lista de sin repetidos de toda la lista completa? Si ya conocemos la lista sin repetidos de la cola de la lista. Bueno, lo que podría llegar a faltar es el número 1 en este caso, en este ejemplo, ¿no? Puede ser que lo tengamos que incluir en el resultado. ¿Cuándo lo tenemos que incluir en el resultado? ¿Siempre? Bueno, siempre no, porque si lo incluimos siempre, vamos a terminar haciendo una copia de toda la lista completa y vamos a meter el 1 repetido. Por ejemplo, si el 1 ya estaba en esta lista, lo vamos a terminar repitiendo y no queremos hacer eso.
Entonces, a este 1 a veces lo vamos a querer incluir en el resultado y a veces no. ¿Cuándo lo vamos a querer incluir en el resultado y cuándo no? Bueno, si el 1 ya estaba en la cola de la lista, o sea, si ya estaba en sin repetidos de XS, no vamos a querer incluirlo en el resultado. ¿Está bien? En cambio, si el 1 todavía no estaba, entonces ahí sí vamos a querer incluirlo en el resultado. ¿Está bien? Y eso va a ser exactamente lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Esto lo voy a borrar porque fue solamente para pensar en el aire. Lo que vamos a hacer es un análisis, una separación en dos casos, que es si X aparece o no aparece en sin repetidos de XS. ¿Está bien? Y ahora, esto por ahora lo voy a escribir así como un comentario, si X aparece adentro de la lista sin repetidos XS. Esto está incompleto, está entre comillas porque es un comentario informal para nosotros y después lo tenemos que convertir en un programa. Bueno, si X aparece dentro de la lista sin repetidos XS, entonces no hace falta que lo incluya en el resultado. Simplemente puedo devolver sin repetidos de XS y ese ya va a ser una lista sin repetidos que tiene a todos los elementos de X de XS. En cambio, si X sí aparecía adentro de la lista sin repetidos de XS, si X no aparecía dentro de la lista sin repetidos de XS, ahí lo voy a tener que incluir. Entonces voy a calcular sin repetidos de XS, pero además le voy a agregar a X adelante como un elemento más. ¿Está bien? Bien, y ahí estamos casi bien, pero bueno, tenemos que decir cómo calcular esto. Bueno, esta función es la función pertenece, ¿no? Que nos dice si un elemento pertenece o no pertenece a una lista, si aparece o no aparece dentro de una lista. Entonces esto lo podemos escribir así: pertenece X a sin repetidos de XS. ¿Está bien? Y ahora la función pertenece es una función que recibe un número una lista de números y nos da un booleano. ¿Está bien? Y ahora la definimos. Terminemos primero de escribir esta función sin repetidos. Sin repetidos, en el caso de la lista vacía, bueno, si yo le quiero sacar todos los elementos repetidos a una lista vacía, simplemente me da la lista vacía y ese ya es un resultado. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, para definir la función pertenece, que es una función auxiliar que se nos ocurrió que necesitábamos y que íbamos a tener que definir para calcular esta función sin repetidos, vamos a tener que ver si un elemento X pertenece a una lista o no. ¿Cómo vamos a definir esa función? Bueno, como estamos en la clase de hoy donde el tema es funciones que usan recursión estructural, vamos a hacer otra vez recursión estructural y vamos a tener dos casos. El caso en que la lista es vacía y el caso en que la lista no es vacía. Si la lista no es vacía, va a tener una cabeza y una cola. Y a la cola, bueno, no la voy a llamar X porque ya, perdón, a la cabeza no la voy a llamar X porque ya tengo el nombre de X acá. Le voy a llamar Y y a la cola, bueno, la voy a llamar YS. Les pueden dar el nombre que quieran, yo elijo esos nombres porque me placen. Bien, cuando quiera calcular si un elemento X pertenece a una lista no vacía, lo que voy a tener que hacer es combinar el elemento Y, que es la cabeza de la lista, con el llamado a la función pertenece de X a YS. O sea, este llamado, esta expresión me va a decir si X pertenece o no pertenece a la cola de la lista. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo combino estas dos cosas? O sea, supongamos que yo ya sé si X pertenece o no pertenece a la cola de la lista. ¿Cómo veo si pertenece a toda la lista entera? Bueno, si pertenece a la cola de la lista, ya pertenece a toda la lista entera. Entonces, lo que falta ver es si X es igual o no es igual a Y. Entonces, esto se puede escribir así. Se puede escribir si X es igual a Y o X pertenece a YS. O sea, si el elemento que me interesa, que quiero ver si está en la lista, es igual al primer elemento de la lista, entonces, listo. Ya está ya es verdad que está en la lista entera. Y si no, lo que voy a tener que fijarme es si X pertenece a la cola de la lista. Y eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Está bien? Bien, ¿y cómo veo si X pertenece o no pertenece a la lista vacía? Bueno, X nunca va a pertenecer a la lista vacía, así que acá la respuesta siempre es false. ¿Está bien?
Bueno, este ejercicio involucró inventar y definir una función auxiliar también, y eso lo podemos hacer como siempre. Recargo el programa y ahora puedo ver, por ejemplo, si la lista, cómo queda la lista 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1 cuando le elimino los repetidos y me da la lista 2, 3, 1. Fíjense que no es exactamente 1, 2, 3, es en algún otro orden. ¿Y por qué en ese otro orden? Bueno, básicamente por cómo está definida esta función. Si ustedes se fijan, lo que va a devolver es, hay que mirar como la lista de atrás para adelante, ¿no? Desde el final hacia el principio. El 1 lo incluye, el 3 lo incluye, este 3 no lo incluye porque está repetido, ahora incluye el 2, este 2 de acá, este 3 ya no lo incluye, este 2 tampoco, este 1 tampoco, y por eso nos queda 3, 2, 1. ¿Está bien? Bien. Sin repetidos de la lista vacía obviamente funciona porque está escrita esta ecuación acá. Bueno, y así. Ahora, una pregunta que nos había quedado pendiente es qué pasaría si quisiéramos hacer sin repetidos de una lista de letras, por ejemplo, A, B, A, C. Eso, así tal como está ahora, falla, está bien, nos da error. Nos da error de tipos porque es una expresión que no tiene tipo. ¿Por qué no tiene tipo? No tiene tipo porque sin repetidos es una función que recibe una lista de números y acá yo le estoy pasando una lista de letras. Entonces este programa que escribí acá está mal formado. Bueno, me gustaría arreglar este programa para que yo le pueda pasar otra cosa que no sean números. Entonces, ¿cómo lo arreglaríamos? Bueno, acá a mí me gustaría poner A en lugar de int. O sea, sin repetidos es una función que recibe una lista de algún tipo, que no importa cuál es, y devuelve una lista de elementos de ese mismo tipo. Esta idea viene bien, y para poder hacer eso en algún momento voy a tener que ver si la cabeza de la lista pertenece o no a la cola sin repetidos, y entonces voy a tener que llamar a esta función. Esta función hasta ahora solamente funcionaba con números, pero me gustaría que funcione para cualquier tipo, también para letras, por ejemplo. Entonces voy a tener que cambiar int acá por a. ¿Está bien? O sea, esta función pertenece ahora recibe un elemento, una lista de elementos, y se fija si el elemento aparece o no aparece dentro de la lista, y me da un booleano en tal caso. Bien, ahora esta función se parece bastante a lo que nos gustaría tener. Sin embargo, si yo trato de cargar el programa, o sea, uno a priori pensaría que esto está bien, pero si yo trato de cargar el programa me va a decir que hay un problema. Y el problema, si ustedes leen el error, dice que viene de usar el igual igual. ¿Dónde estamos usando el igual igual? Bueno, si lo miran el programa un poco, el igual igual lo estamos usando exactamente acá. Y acá de hecho nos subraya el lugar donde lo estamos usando y nos dice que ahí hay un problema. ¿Y por qué hay un problema? Bueno, hay un problema porque ¿por qué antes no había un problema y ahora sí? Bueno, antes no había un problema porque yo estaba trabajando con números enteros y yo siempre puedo ver si un número entero es igual o no es igual a otro. Por ejemplo, puedo preguntar si 3 es igual a 3 o 3 es igual a 4. 3 es igual a 3 me da true, 3 es igual a 4 me da false. Pero eso no es cierto para cualquier tipo. Hay tipos en los que no existe la idea de compararlos para ver si son iguales o no a los elementos. ¿Está bien? Entonces lo que yo voy a tener que pedir explícitamente es que este tipo A no puede ser cualquier tipo, lamentablemente. Puede ser cualquier tipo siempre y cuando ese tipo permita comparar a sus elementos para ver si son iguales o no son iguales. O sea, si permite comparar a sus elementos por igualdad. O sea, o a veces lo decimos como si este tipo tiene que tener igualdad. Esa es una forma abreviada de decirlo. Otra forma de decirlo es que tiene que definir a la operación igual igual. No todos los tipos definen a la operación igual igual. Algunos tipos sí la definen, por ejemplo, los enteros definen a la igualdad, a la igual igual. Las letras también definen el igual igual, pero otros tipos no definen el igual igual. Quizás esos tipos, ya más adelante vamos a ver qué tipos no definen el igual igual, pero por ahora solamente créanme que no todos los tipos definen el igual igual, entonces eso lo tenemos que pedir de manera explícita. ¿Cómo se pide eso? Bueno, se pide así. Cuando yo declaro el tipo de una función, le tengo que decir que el tipo A no puede ser cualquier cosa, sino que tengo que escribir esto así.
tengo que pedir que tenga esta propiedad EQ o esta cualidad EQ que dice que justamente sus elementos tienen igualdad. Y esto se escribe así: EQA, flechita y el tipo de antes. ¿Sí? Y el resto no cambia, solamente es un pedido adicional o una restricción adicional que le hacemos a la declaración de tipos. ¿Sí? Que de nuevo lo que dice es que el tipo A no es cualquiera, sino que es un tipo que tiene igualdad. Perdón si soy repetitivo, pero es importante que entiendan esto. Bien. Y esta restricción se va a propagar hasta acá, porque cuando yo hago sin repetidos, estoy usando la función pertenece. Entonces, cuando quiero eliminar los repetidos de una lista de elementos de tipo A, este tipo A de vuelta no puede ser cualquiera, porque yo voy a tener que poder ver si un elemento pertenece o no pertenece a una lista de elementos de tipo A. Entonces, esta lista de elementos podría ser una lista de enteros o una lista de letras que definen el operador igual igual, o sea que tienen igualdad, pero no podría ser una lista de otra cosa que no tenga igualdad. Entonces hay que agregarle acá también esa restricción EQA, flechita. Y una vez que hicimos eso, ahora nuestro programa ahora sí carga y está bien. Y ahora ya le podemos pedir, por ejemplo, sin repetidos a una lista de números, y eso funciona. También le podemos pedir sin repetidos a una lista de letras, y eso también funciona. En este caso nos da la lista BAC, porque bueno, una lista de letras a veces se puede escribir así como un string. Bien. Bueno, entonces en este ejemplo, ¿qué es lo importante? Bueno, primero que a veces por ahí nos puede aparecer una función auxiliar, así que eso recuerden que siempre ustedes pueden definir funciones auxiliares. Y segunda cosa importante es que si en algún lugar ustedes usan el operador igual igual, eso no se puede hacer para cualquier tipo, solamente se puede hacer para tipos que tengan una noción de igualdad o que definan un operador igual igual. Y en esos casos, nosotros acá escribimos A, eso lo podemos seguir haciendo, pero tenemos que agregarle adelante de todo, al principio del tipo, esta restricción que indica que ese tipo cuenta con una noción de igualdad, básicamente. Bien.